Capítulo 46. Una brecha creciente enfadada, así describía su estado de ánimo. No era una descripción que hubiera usado antes de perder la memoria, pero así se sentía mientras caminaba por los barrios bajos de Vale. Los poderosos abandonaron los barrios a su suerte tras la caída de Beacon. Había visto a más gente durmiendo en las calles de la que podía contar, casi ninguna casa tenía electricidad y las que sí la tenían eran observadas con envidia por la gente desesperada del exterior. Aunque el invierno casi había terminado, las noches seguían siendo frías y estaba segura de que mucha gente había muerto durmiendo a la intemperie. La llenaba de ira, gran parte de ella contra sí misma. Aún así, no pudo evitar notar la desproporcionada cantidad de faunos que vivían en el gueto, así que quizá los colmillos blancos estaban en lo cierto. Ruby y Neo tuvieron un largo y duro viaje solo para llegar a Vale. No podían usar ningún medio de transporte oficial. Eran criminales buscados, al menos Ruby. Tuvieron que alquilar un barco privado desde Patch hasta tierra firme y luego caminar el resto de la espera, manteniéndose alejados de la ciudad donde el cazador y las cazadoras mantenían a raya a los Grimm. Ahora que habían llegado al gueto, se enfrentaban a un nuevo conjunto de problemas. No encajaban precisamente bien, dos mujeres pequeñas con atuendos recargados, una de ellas cargando no solo una gran caja a la espalda, sino también un maletín en la mano. ¡Oye! Una voz profunda resonó detrás de ellos. Ruby puso los ojos en blanco, exasperada, al darse la vuelta. Una media docena de punks, poco más que adolescentes, los miraban como depredadores hambrientos, con los cuchillos desenvainados. El del medio, que parecía ser el líder, era un fauno ciervo con astas en la cabeza, y el símbolo de colmillo blanco en la camiseta. «Déjame adivinar, ¿quieres nuestras cosas o nos harás daño?», suspiró Ruby, ajustándose la pesada caja a la espalda. «Maldita sea, chico heterosexual, de hecho, ¿por qué no nos llevamos tus cosas y luego ustedes dos, lindas damas, se quedan a entretenernos?». Soltó una risita, y sus amigos se rieron a carcajadas con él como idiotas leales. «Mira, esta parte de la ciudad está llena de rojo y, ¡zas!». Ni siquiera pudo terminar otra palabra cuando Ruby se abalanzó sobre él, acortando la distancia entre ellos. Antes de que pudiera comprender lo que había sucedido, Ruby le retorció la mano dolorosamente, de modo que dejó caer el cuchillo. Mientras él emitía un gruñido de dolor, Ruby lo agarró por el cuello de la camisa, retorciéndola en su puño mientras la levantaba. Sus ojos plateados, fríos y mortales, lo clavaron en los suyos mientras lo asfixiaba con su propia camisa, levantándolo sin esfuerzo del suelo. «No puedes llamarme así», gruñó Ruby, apretando más fuerte, haciéndole luchar patéticamente por respirar. Ese dolor volvió a aparecer, una sensación como un rayo que le atravesó el cerebro, tan aguda que casi la hizo soltarse, pero una furia ardiente que la quemaba por dentro la mantuvo en pie, apretándola un poco más mientras su rostro se ponía rojo. «Sal de aquí». Lo soltó, dejándolo caer al suelo jadeando. El dolor eléctrico era casi insoportable. Apretó los puños a los costados para combatir el dolor. «Perra», gruñó, extendiendo la mano hacia su cuchillo, antes de que los huesos de sus dedos se rompieran fuerte y dolorosamente al ser aplastados contra el suelo por la punta de un paraguas. Oh, hiciste enfadar a Neo. Deberías correr porque no voy a intentar detenerla». Ruby sonrió, el fauno ciervo aferrándose a su mano, haciendo una mueca de dolor. Sus compañeros ya se habían ido. «Te vas a arrepentir de esto». Se quedó de pie, tembloroso, agarrándose la mano mientras miraba fijamente a las dos chicas antes de salir corriendo con el rabo metafórico entre las piernas. Neo lucía su característica sonrisa de suficiencia al cargar su sombrilla sobre el hombro. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por pánico al mirar a su hermana adoptiva. Ruby permanecía con la mirada fija en el suelo, con una mano sobre la cicatriz de su frente y respirando superficial y rápidamente. Parecía sufrir un dolor insoportable mientras temblaba en el sitio, su rostro palidecía al apretarse la cabeza con más fuerza, con la otra mano cerrada en un puño para clavarse las uñas en las palmas con la esperanza de distraerse de lo que parecía un rayo que le quemaba el cerebro. «Estoy bien», su voz se quebró por el dolor y Neo supo que no estaba bien. Neo extendió la mano hacia la cabeza de Ruby, un gesto cariñoso que compartían siempre que Ruby necesitaba consuelo, pero antes de que pudiera alcanzarla, Ruby se apartó. «Lo siento, estoy bien, ya estoy bien». Tras unas cuantas respiraciones temblorosas, el dolor empezó a disminuir y la frialdad de su voz pareció desaparecer con él, dejándola con un tono asustado, pero por lo demás normal. «Deberíamos irnos, seguro que no queremos quedarnos aquí atrapados de noche, ¿eh?».
sonrió, pero eso no pareció aliviar la preocupación de Neo. Aún así, asintió con tibieza, siguiendo a su líder mientras se dirigían a su destino. La pareja continuó por las calles destartaladas, buscando lo que sería una de las pocas casas con electricidad. Un edificio modesto entre muchos otros similares, un lugar del que Román solo le había hablado de pasada, pero Neo conocía el camino. Al parecer, la mujer que buscaban era un personaje importante en el subsuelo. ¿Es esto? Ruby le levantó una ceja a Neo, quien simplemente asintió. Era difícil distinguirlo de las casas que lo rodeaban. Un lugar viejo y polvoriento con ventanas enrejadas y un césped descuidado con un camino de cemento que lo atravesaba hasta el porche delantero, lleno de trastos. Bueno, supongo que ya no tiene sentido quedarse aquí. Ruby sintió nerviosismo y miedo en el estómago, pero aún así siguió adelante, caminando por el sendero de piedra con Neo detrás. Tras 3 golpes a la puerta, Ruby esperó, nada. Por un momento, temió que se hubieran equivocado de lugar, o que alguien con recursos como ellos hubiera huido a un reino más estable. ¿Qué haríamos entonces? Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron al oír unos pasos pesados que resonaban por la casa, acercándose lentamente a la puerta. La puerta se sacudió al abrirse una y otra vez un cerrojo, antes de que el viejo pomo metálico crujiera y se sacudiera. Un instante después, se abrió, y una mujer grande, corpulenta y musculosa, con un delantal de cuero color canela y quemaduras, apareció en el umbral, mirándolos con ojos castaño oscuro, con los brazos cruzados sobre el pecho. Hola. Ruby sonrió tímidamente. Vete, niña, esto no es una guardería, gruñó amenazadoramente, pero Ruby mantuvo la calma. Bueno, en realidad, estoy aquí por negocios. Ruby levantó el maletín que había arrastrado hasta allí tras recuperarlo en vale. Lo sostuvo sobre su antebrazo y lo abrió con cuidado con la mano libre, revelando una cantidad considerable de lien, dinero que había ahorrado en sus misiones con Torchwick. Continúa, dijo con cautela, con la mirada fija en el maletín, literalmente lleno hasta el borde de lien. Como siempre, el dinero manda. Bueno, verás, tú hiciste una de las guadañas que están en esta caja. Ruby la señaló con un gesto de la cabeza. Hay otra guadaña ahí dentro, hecha en la Academia Signal. Espero que puedas usar los metales de ambas para hacerme una nueva ama. ¿Dijiste guadaña? Por un instante, pareció genuinamente sorprendida, y luego la sorpresa se disipó con hostilidad. Eres ese maricón con el que Román andaba antes de estirar la pata. Olvídalo, no me voy a meter con nada ni con nadie con lo que él se haya involucrado. Ahora, lárgate antes de que te presente a ti y a tu pequeño amigo en el interior de mi horno. Creo que me malinterpretaste. Por un instante, sintió que el dolor intenso regresaba con mayor intensidad, haciéndola estremecer de dolor, y luego su voz se oscureció al mirar a Crucible con una mirada gélida. No fue una petición. La armera sintió un escalofrío en la espalda mientras la pequeña la fulminaba con la mirada. Detrás de Ruby, Neo sacó su espada del paraguas, sin apartar la mirada preocupada de su hermana adoptiva mientras avanzaba, obligando a Crucible a retroceder. Se hizo un silencio ominoso tras entrar en la casa, solo el sonido de las cerraduras al cerrarse, hasta que gritos desgarradores inundaron el vecindario. Capítulo 47. Lo que necesitas. La casa estaba en silencio, incómodamente. Mercury, sentado solo en el sofá, golpeaba nerviosamente con el pie el suelo de madera de la sala para generar algún ruido que rompiera el monótono silencio. Había sido la semana más incómoda de su vida después de que Ruby y Neo lo dejaran con su misión aparentemente imposible. Bueno, papá no está, el tío borracho y raro desapareció cuando Ruby y Neo se fueron, supongo que tenemos la casa para nosotros solos. Soltó un largo suspiro de reticencia, con la tensión acumulándose en su pecho mientras se obligaba a ponerse de pie. Supongo que si alguna vez hubiera un momento adecuado, sería este. Se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos mientras caminaba lentamente hacia las escaleras. Siendo sincero, había disfrutado mucho de su tiempo viviendo con Ruby y su familia. No se parecía en nada al hogar en el que creció, ni a la familia que había conocido, incluida la de Cinder. Era cálido. A Ruby, a Neo e incluso al padre de Ruby les gustaba su comida. Una vez llegó a decir que a Jan le gustaba, aunque nunca comía con ellos. Tenía mucho trabajo, pero no era nada difícil, y la verdad es que no le importaba arreglar cosas y cocinar era divertido. Además, disfrutaba de todo el tiempo que pasaba con Ruby. Recordaba jugar a las cartas con ella y Neo por la noche, a los videojuegos, la noche que Ruby y él vieron las estrellas solos desde su ventana. En definitiva, se lo pasó bien.
Y ahora tengo que arruinarlo todo por el plan loco de mi novia. Volvió a suspirar al llegar al último escalón, deteniéndose en el pasillo del piso de arriba. Me está sobreestimando mucho. No soy precisamente una persona cálida y reconfortante, además sabe de mi relación con Cinder y de la caída de Beacon, por no hablar de lo que pasó en el torneo. Casi lo invadió la aprensión al detenerse en su puerta. La casa estaba vacía, salvo ellos dos. Sabía que solo estarían él y Jan durante varias horas. Más le valía acabar con esto cuanto antes. Oye, giró el pomo y abrió la puerta. Por un instante, los dos se miraron fijamente, aturdidos y confundidos, y entonces la ira brilló en sus ojos. Fuera. Espetó Jan con un gruñido bajo antes de volver a mirar fijamente por la ventana junto a su cama. Oblígame. Ante el desafío de Mercurio, Jan se volvió hacia él con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Qué dijiste? La calma y el entumecimiento en su voz incluso le dieron escalofríos a Mercury. En fin, he llegado hasta aquí. Ruby me lo ordenó para que no me lo reproches si lo hago a mi manera. Dije que vinieras aquí y me obligaras, si puedes. Sonrió burlonamente mientras la miraba. Sus ojos se tiñeron de un intenso carmesí al saltar de la cama, con el rostro contorsionado por la rabia. Mercury se preparó mientras ella cruzaba la habitación a toda prisa, agarrándolo por el cuello y, con un esfuerzo asombrosamente pequeño, lo levantó del suelo. Giró el cuerpo, lista para lanzarle un puñetazo devastador y lleno de rabia en la cara, pero entonces, recordó. Su cuerpo se relajó y sus ojos volvieron a un lila apagado mientras la depresión apagaba la rabia. Sí, eso pensé. Mercury la agarró de la muñeca y la retorció, obligándola a soltarlo antes de propinarle una potente patada justo en el estómago. Jan salió volando por la habitación, deteniéndose con un ruido sordo y doloroso al estrellarse contra la pared antes de desplomarse en el suelo con un gruñido de dolor. Patético. Metió las manos en los bolsillos mientras se acercaba a Jan, quien luchaba por levantarse del suelo, sin aliento por su patada. Jadeaba mientras se sostenía con un solo brazo y las rodillas. Al alzar la vista hacia él, un terror familiar la invadió al ver que él se ponía de pie, mirándola fijamente desde arriba. El corazón de Jan empezó a latirle con fuerza en el pecho y su cuerpo se sentía tenso por la tensión y el miedo, y Mercury la miró con asco. Con las manos aún en los bolsillos, le propinó otra fuerte patada en el costado, presionándole las costillas y derribándola de nuevo al suelo. ¿Por qué me haces esto? Jan soltó un grito de dolor cuando Mercury la levantó del pelo antes de estrellarla contra la pared. La miró con una frialdad mortal. La sintió temblar de miedo, y eso lo enfureció. ¿Qué le pasó a la chica que me dio una paliza en el torneo? Le estrelló la cabeza contra la pared antes de jalarla hacia atrás, arrastrándola hasta la cama. Su cabello aún le dolía en el puño, pero ella no se defendió. Supongo que tendré que dejar de ser indulgente con ella. Con un suspiro, le soltó el pelo y se quedó de pie sobre la cama. Aún la sentía temblar. Su cuerpo se relajó y su expresión se volvió más neutra, entonces, la pateó con todas sus fuerzas en el pecho, lanzándola hacia atrás con la fuerza suficiente para tirarla por la ventana. Los cristales rotos se esparcieron por la habitación justo antes de que oyera su cuerpo caer al suelo. Apartando algunos fragmentos que sobresalían, se acercó a la ventana, y saltó. El aire era fresco, pero toda la nieve se había derretido. El suelo crujía bajo sus pies al aterrizar con gracia tras saltar por la ventana. Rayos. A su padre no le va a gustar que rompiera una ventana. En fin, si esto no funciona, la ventana será el menor de mis problemas. Me matará por intentar matar a su hija. De repente, el aire se sintió pesado con una presión familiar. Su atención se fijó en la chica que tenía delante. Su aura brillaba intensamente, su cuerpo envuelto en un resplandor abrasador, mientras su semblante y su rabia alcanzaban niveles explosivos. Tambaleándose al ponerse de pie, Jan lo fulminó con la mirada. Tenía la cara y el cuerpo llenos de cortes y la boca le sabía a sangre, pero aún así, se sentía poderosa. Mercury adoptó una postura de combate. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver la furia que emanaba de ella, pero aún así, no pudo evitar sonreír. Era la chica que le había dado una paliza. El fuego que le daba fuerza había regresado y parecía que su brazo era lo último que pensaba mientras sus ojos lo fulminaban con la mirada, clavándose en él con una intención asesina. ¡Ah! Con un grito de guerra resonante, Jan se giró hacia él, su puño se alzó hacia atrás mientras se acercaba rápidamente. Ella lanzó un puñetazo con toda la fuerza de su semblanza y, tras la paliza recibida, tenía fuerza de sobra para repartir. Sin embargo, él no fue tan estúpido como para recibirlo de frente.
Mercury levantó un brazo mientras esquivaba su puñetazo, empujándole el brazo con el antebrazo. Mercury levantó la rodilla, listo para asestarle otro golpe contundente en el pecho ya magullado, pero Yang se le adelantó, asestándole una fuerte patada en el bajo vientre, haciéndole tambalearse hacia atrás, retrocediendo por el golpe. Aún así, no cedió, con un grito desafiante, le asestó un puñetazo en la cabeza, él no se apartó a tiempo, el puñetazo le aplastó un trozo de aura al estrellarse contra el suelo. Bueno, definitivamente está enojada. Le daré unos golpes más para compensar por haberla echado por la ventana y luego la bajaré. Levantó la cara del suelo y se levantó lentamente. Yang tuvo la amabilidad de esperar hasta que casi se recuperó antes de darle otro golpe. Le dio un puñetazo como si fuera un camión, pero esta vez logró mantenerse en pie mientras resbalaba por el suelo mojado. Resopló buscando el aire que lo había dejado sin aliento cuando ella volvió a arremeter contra él. Quizás solo un golpe más. Su siguiente ataque llegó al instante siguiente. Levantó la pierna en un amplio barrido antes de golpearlo con el talón en el hombro, asestando otro golpe impresionante a su aura, que lo envió de vuelta a besar el suelo. Yang se alzaba sobre él, resoplando de rabia, con su semblante brillando intensamente mientras esperaba a que se levantara. Está bien, me toca. Se puso de pie de nuevo, a escasos centímetros de Yang, mientras se miraban fijamente. Entonces Yang atacó, asestando un puñetazo directo a su cara, pero Mercury lo interceptó, apartándole el brazo con una patada antes de bajar la pierna para darle una patada al pecho. Sin embargo, su pie tocó el aire cuando ella se apartó, acercándose a él antes de lanzarle otro puñetazo a la cara. Girándose a su lado, esquivó el puñetazo antes de estrellarle la rodilla con una potente patada, provocando un grito de dolor antes de que su semblanza se intensificara aún más. A medida que la lucha se intensificaba y Mercury asestaba golpe tras golpe, sus ataques solo aumentaban en magnitud. Yang compensaba la falta de un brazo, añadiendo más patadas a sus ataques. Incluso sin sus guanteletes e incluso con un solo brazo, seguía siendo temible. Sí, pero aún así, no es tan fuerte como la última vez que peleamos, y con eso me basta. Yang le lanzó otro golpe salvaje y poderoso, esta vez un uppercut dirigido al pecho. Mercury aprovechó la oportunidad y, en lugar de esquivarla, dirigió su puño golpeándola con el codo con la rodilla, lanzando su puñetazo hacia arriba justo antes de que lo hubiera alcanzado. En una nube de gris y negro, tomó nota del manual de Ruby y giró alrededor de su oponente, estrellándose contra ella. Estallido. Lanzó un golpe de bota a quemarropa en la parte posterior de su rodilla, derribándola mientras giraba para encararla, le puso la bota en la espalda y desató otro golpe. La onda expansiva le quitó el aura restante al estrellarse contra el suelo. Él se alzó victorioso, con una bota sobre su espalda, mientras ella yacía boca abajo en el suelo. Estás fuera de forma, dijo simplemente mientras se bajaba de ella y se dejaba caer a su lado, tumbado en la hierba húmeda, mirando el cielo nublado. ¿Por qué haces esto? El cuerpo de Yang ardía, su rabia aún ardiente e insatisfecha, pero no podía seguir luchando. Necesitó todas sus fuerzas para ponerse de espaldas, temblando, y acostarse junto a su atacante mientras observaban las nubes. Parece que Ruby pensó que podía ayudarte. Se encogió de hombros. Es hoy que veo algo de mí en ti o lo que sea. Al menos entiendo por lo que estás pasando. ¿Cómo puedes entender por lo que estoy pasando? Resopló Yang con amargura, aún recuperando el aliento y bajando el ritmo cardíaco. Claro, no lo sabes. Se incorporó lo más que pudo sin levantarse, llevándose la rodilla al pecho antes de subirse el pantalón, dejando al descubierto la prótesis metálica que llevaba debajo. Así es. Así que así lo hiciste, suspiró, enfureciéndose aún más. No deberías seguir caminando después de lo que te hice en la pierna en el torneo. Supongo que tampoco fue real. Bueno, si te sirve de consuelo, son caros de arreglar, así que aún me dolió un poco. Mercury se bajó el pantalón y volvió a apoyar la pierna en el suelo. Me hace sentir un poco mejor, admitió, casi con ganas de sonreír, antes de recordar con exactitud a su lado. ¿Cómo ha pasado eso? Me refiero a tus piernas. Mi padre era un borracho abusivo. Una noche se pasó de la raya. Terminé perdiendo las piernas, pero al menos sigo respirando. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta indiferencia, pero por un momento, Yang sintió compasión. Lamento que hayas pasado por eso, pero eso no quita lo que has hecho. Por lo que tú y mi hermana hicieron, murieron personas, mi amiga y compañera está en el hospital y yo, perdí mi brazo. Yang levantó lo que le quedaba del brazo, menos de la mitad aún le quedaba.
Sus pensamientos se interrumpieron cuando Mercury se arrodilló y le asestó un puñetazo en la cara. Por suerte, sus reflejos reaccionaron y lo atrapó a centímetros de sus ojos. Su corazón latía con fuerza de nuevo, pero al mirarlo, él simplemente sonrió. Te voy a dar una paliza cada vez que te pongas sentimental por ese brazo. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se endureció. Ya no está, acéptalo, o acabarás perdiendo mucho más que un brazo. ¿Cómo se supera algo así? Ella soltó su puño y dejó caer los brazos al suelo mientras él se sentaba a su lado. No se supera, no realmente, simplemente se afronta. Suspiró, frotándose la pierna metálica con una mano mientras miraba el muñón donde le habían cercenado el brazo. Los dolores fantasma, las pesadillas, o peor aún, los sueños donde aún tienes todo el cuerpo, no desaparecen, al menos para mí no. Simplemente lo afronto. ¿Cómo? Ella lo miró con seriedad, esperando que pudiera darle alguna respuesta. Bueno, ya sabes, siendo un sabelotodo engreído y distante. Mercury rió sin entusiasmo. De verdad, es una mierda, no vas a salir de esto igual que antes, solo espero que no termines como yo. Mira, el tono de Mercury se volvió más serio al ponerse de pie junto a Jan, extendiéndole la mano. Ruby te quiere en su equipo, quiero que Ruby consiga lo que quiere. Por eso, te prometo que te daré una paliza cuando lo necesites. Mucha gente murió por su culpa, no puedo ignorarlo. Jan se levantó sola, rechazando su mano. Aún así, no pudo evitar sonreírle con sorna, sintiéndose extrañamente orgulloso. Sí, bueno, trabajaremos en eso en tu próxima sesión. Capítulo 48. Crisis del yo de donde estoy. Su suave voz resonó en la oscuridad que la rodeaba. Era extraño, sentía que debería tener miedo, pero no lo tenía. Me siento cálida y húmeda. Sus pensamientos parecían resonar aún más fuerte que su voz mientras se concentraba en el calor que le salpicaba todo el cuerpo. El calor era una sensación muy familiar, con un aroma muy característico, y al instante supo que era, aunque, aún así, no sentía miedo. Su cuerpo se sentía paralizado, pero aún podía mover la cabeza. A pesar de una poderosa compulsión que le gritaba que no lo hiciera, bajó la mirada. De alguna manera, a pesar de la oscuridad, podía ver su propio cuerpo con claridad. Estaba completamente desnuda, de pie en medio de lo que parecía un vacío infinito, con su guadaña en las manos, Inferno Crescent, y tanto ella como ella, estaban empapadas de sangre. Incluso mientras gotas escarlata caían del brillante filo metálico de su espada, incluso mientras sentía el calor de una sangre que no era la suya, no sintió miedo, ni siquiera asco, solo entumecimiento. Tenía las manos empapadas, el olor era tan repulsivamente intenso que le provocó náuseas, pero estaba paralizada, completamente incapaz de hacer nada más que observar cómo, lentamente, gota tras gota caía de su espada. Entonces, algo captó su atención, levantó la cabeza de golpe y, finalmente, sintió el miedo intenso e inimaginable que sabía que debería haber sentido. Dos brillantes ojos plateados perforaron el vacío, mirándola a pocos metros de distancia. Todo su cuerpo temblaba, pero no podía correr, gritar ni siquiera luchar. Permaneció allí, impotente, mientras sus ojos se acercaban hasta que su dueña emergió de las sombras. Era ella, solo que eran diferentes, sus ojos eran mortalmente fríos. Ella también estaba desnuda, pero su cuerpo estaba limpio, su piel pálida como la porcelana, sin la mancha roja oscura que cubría a su aterrorizada contraparte. Los fríos ojos de su doble la recorrieron lentamente de arriba a abajo antes de que diera un paso más. Podía sentir el corazón latiendo con fuerza en su pecho apretado mientras el terror la consumía. Su doble extendió la mano y apartó con suavidad su flequillo de puntas rojas. Podía sentir la mano fría de su doble acariciar con ternura su cicatriz, antes de descender, limpiando la sangre que manchaba su piel. En silencio, su doble tomó su mano ahora empapada de sangre y la limpió sobre sí misma, manchando su forma limpia y pura con carmesí antes de llevar ambas manos de regreso al cuerpo de su otra, lentamente y con gran cuidado, limpió la sangre, pintándose con sus manchas hasta que su contraparte estuvo casi limpia. Aún se sentía aterrorizada por su duda, incluso mientras se lavaba, quitándose la carga y poniéndosela sobre sí misma, no sentía nada más que puro horror cada vez que miraba esos ojos plateados muertos y fríos. La doble extendió ambas manos manchadas de sangre, tomando con cuidado el mango de su guadaña antes de apartarlo. Solo al sentirlo soltarse de sus manos se dio cuenta de lo pesada que había estado. Todo su cuerpo se sentía más ligero y libre. Aún no podía mover las piernas, pero, temblorosa, dejó caer los brazos a los costados.
Ya estaba limpia de sangre, su piel pura, mientras que su doble lucía casi exactamente igual que antes de aparecer, sosteniendo su guadaña y ahora inmóvil, con sus ojos oscuros y fríos fijos en los suyos mientras sostenía la guadaña. Entonces, el vacío comenzó a ceder y lo que vio en la oscuridad la hizo derrumbarse de miedo y asco. Los cuerpos se amontonaban a su alrededor, más de los que podía contar. Reconoció al más cercano. Un hombre con el vientre abierto, era Tucson, la primera persona a la que había matado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras escalofriantes gritos de dolor resonaban desde los confines del campo de cadáveres. ¡Ah! Gritó, casi ahogada por los gritos a su alrededor mientras se agarraba la cabeza. Un dolor eléctrico insoportable la recorrió, emanando de su cicatriz. Temblaba mientras su agonía crecía y crecía, su doble frente a ella, de pie como una estatua, salvo por sus ojos, que la miraban fijamente. Para. Apenas podía oírse por encima del coro ensordecedor de gritos. A su alrededor, el espacio en el que se encontraba brillaba con un naranja intenso mientras el fuego consumía rápidamente los cuerpos. Los gritos se hicieron más fuertes y desesperados a medida que las llamas avanzaban. El fuego se hacía cada vez más intenso, los gritos sofocados por el fuego que ahora sentía lamer su cuerpo. Sobre ella, vio cómo su doble se consumía, pero permaneció estoica, con la mirada fría e inmutable. ¡No! Gritó Ruby, incorporándose de golpe en la cama, con el cuerpo empapado en sudor y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras jadeaba en busca de aire. A su lado, Neo se había incorporado en la cama, con expresión de terror por un momento, pero luego el miedo dio paso a una profunda preocupación al mirar a Ruby. La joven temblaba. Neo podía sentirlo a través de la pequeña cama, e incluso en la oscuridad podía verla agarrándose la cicatriz a un lado de la frente. Mientras Ruby jadeaba, intentaba desesperadamente olvidar su pesadilla. Entonces, sintió una suave caricia que la envolvía. Ruby se estremeció un instante antes de que la jalaran hacia abajo, quedando de nuevo en la cama, abrazada con ternura por Neo. Podía oír la respiración lenta y tranquila de Neo, y con el tiempo, Ruby la siguió, su respiración se acompasó con la de su hermana adoptiva hasta que su corazón empezó a latir más despacio y sintió que una calma inquietante reemplazaba el terror desenfrenado con el que despertó. Acurrucada en los brazos de Neo, Ruby se sintió segura y después de casi una hora, volvió a dormirse sabiendo que estaba a salvo. La masa de panqueques chisporroteaba y siseaba mientras Taiyam la vertía en la sartén caliente. Todo había estado tranquilo con Ruby y su amigo Neo fuera, aunque aprendió que Neo no hacía mucho ruido en casa. Aún así, por extraño que pareciera, se acostumbró a tenerlos en casa, sin mencionar que facilitaban mucho las tareas del hogar. Casi los rechazó cuando llegaron con Ruby inconsciente a lomos de Mercury, pero pudo ver en sus ojos el cariño que sentían por su hija, y tenían razón. Ella no iría si estaban allí. «Hola, papá», dijo Jam con naturalidad mientras cruzaba la cocina. Llevaba el pelo recogido en una coleta, una chaqueta gris sobre una camiseta naranja sin mangas, con la manga anudada sobre el brazo amputado. Llevaba una toalla sobre los hombros y una botella de agua en la mano. «Buenos días», dijo alegremente, intentando disimular su sorpresa. «¿Quieres desayunar? Quizás más tarde entrene con Mercury». No parecía ni sonaba feliz, pero aún así parecía estar mejor que en mucho tiempo. Había vida en sus ojos, una chispa que se había perdido. «Oh, vale, ten cuidado, el desayuno estará listo cuando termines». Sonrió mientras Jam caminaba hacia la puerta principal. De reojo, pudo ver a Mercury entrar en la cocina. «Gracias, papá». Sin decir nada más, se puso los zapatos y salió. «¿Qué hiciste?», preguntó Tai, deteniendo a Mercury en seco mientras se giraba para mirar al chico. «Oh, ya sabes, acabamos de hablar». Mercury rió nervioso, con las manos en las caderas mientras miraba a la nada en particular para evitar la mirada de su padre. ¿Tendrá algo que ver esa charla con la ventana que arreglaste en su habitación? Sonrió con suficiencia, bajando el fuego de la estufa y arqueando una ceja. ¿De verdad quieres saberlo? Su expresión se volvió fría cuando sus miradas se cruzaron, y Mercury echó la cabeza ligeramente hacia atrás. Un largo y tenso silencio se extendió entre ellos antes de que finalmente la sonrisa de Tai se suavizara, volviéndose hacia la puerta por la que su hija acababa de salir. «Lo que sea que hayas hecho, me alegra ver que está empezando a estar bien de nuevo». Tai sabía que la pérdida de su brazo le había costado tanto emocional como físicamente, y que le llevaría mucho tiempo recuperarse por completo, pero lo que sea que Mercury hubiera hecho, parecía haberla ayudado mucho más que él. «Es fuerte, estará bien».
El tono de Mercury se tornó hosco por un momento antes de encogerse de hombros y caminar hacia la puerta principal para reunirse con Jan afuera. Gracias por el desayuno, papá. Lavo los platos después. Le dije que no me llamara así. Se rió con desgana, negando con la cabeza mientras Mercury salía por la puerta. Tomé la decisión correcta al dejarlos quedarse aquí. Hacía calor afuera, la nieve de hacía solo unas semanas parecía un recuerdo lejano, mientras el cielo despejado dejaba brillar el sol, una brisa cálida acariciaba la exuberante hierba verde y los árboles en ciernes. A Mercury le gustaba este clima. Se llevó la mano a la frente, protegiéndose los ojos de la luz directa mientras miraba al cielo. Una pequeña y suave sonrisa se dibujó en sus labios. Él y Ruby compartieron muchos momentos que recordaba con cariño cuando miraban juntos al cielo. Entonces, una extraña tristeza lo inundó y, al comprender por qué estaba triste, su sonrisa se amplió aún más. Ya pasaron casi 2 semanas, volverán pronto, murmuró para sí mismo. ¿Sí, y luego qué?, preguntó Jan, mirándolo fijamente, con expresión seria y austera, pero él podía ver en sus suaves ojos lavanda una pregunta, algo que ella esperaba, una respuesta que no estaba seguro de tener. Entonces seguiremos el plan loco de Ruby. Iremos tras Cinder. Su mano cayó a un costado y su sonrisa se desvaneció. ¿Y tú? ¿Vendrás con nosotros o abandonarás a tu hermana? Me traicionó. Gruñó Jan indignada, mostrando los dientes mientras lo fulminaba con la mirada. Traicionó a todos. Tú y ella causaron la muerte de mucha gente y ninguno de los dos se siente mal. Ahora quieres encontrar al responsable de todo esto, solo para que Ruby decida si quiere unirse a ellos o luchar contra ellos. Mi hermana ya sabría la respuesta, mi hermana ni siquiera pensaría en colaborar contigo, mi hermana no sentiría nada por haber lastimado a tanta gente. Te perdiste muchas cosas después de que ella perdiera la memoria y empezara a trabajar para Torchwick. Suspiró, metiéndose las manos en los bolsillos mientras se acercaba a ella. Neo ha estado con ella casi todo el tiempo, y yo llegué poco después. Aún así, estuve presente en muchas cosas que te perdiste, y me gustaría contarte algunas. Como la primera vez que mató a alguien con sus propias manos, y cómo todavía la atormenta ese recuerdo. Ante eso, los ojos de Jan se abrieron de par en par, su ira se extinguió mientras una confusa mezcla de emociones se arremolinaba en su interior. Su mirada se posó en Mercury, que estaba a su lado y, tras una larga y profunda inspiración, comenzó. Ruby no ha cambiado, la verdad es que no. Sigue siendo tu hermana y se preocupa por ti. Me dejó porque nos conocía a las dos y sabía que podía ayudarte incluso cuando pensaba que era la peor persona para el puesto. Quiero que sepas todo lo que pasó después de que perdió la memoria, para que puedas apreciar su posición y las decisiones que tomó. ¿Me escucharás? Esperó pacientemente, a su lado podía oír la respiración agitada de Jan mientras luchaba por contener las emociones que la embargaban. Su puño temblaba a su lado y apretaba la mandíbula mientras dejaba que la ira consumiera todo lo que no quería sentir, pero aún así, no podía apartar las imágenes que seguían apareciendo en su mente. Una era de su hermanita sonriéndole mientras le leía un cuento para dormir, la otra era de una Ruby diferente, una que la miraba con ojos gélidos, con su guadaña llameante apuntándola mientras el tren avanzaba a toda velocidad hacia Vale. No podía asimilar que estos dos recuerdos fueran la misma persona, una chica que solo quería ser una heroína y ayudar a la gente, y la chica que ayudó a Brick durante la caída de Beacon. ¿Quién era su hermanita ahora, y qué le sucedería si yo no estuviera de nuevo a su lado? Está bien, te escucharé. Capítulo 49. Caminos convergentes. ¿Qué voy a hacer? Jan yacía despatarrada en su cama mirando al techo. Estaba más que angustiada y confundida después de la conversación que tuvo con Mercury hace unos días. Lo que me contó, luego está lo que me dijo Torchwick justo antes de que se lo llevaran tras el fallido ataque a Vale. Dijo que yo era su plan B, o sea, después de lo que Mercury me contó, ahora tiene sentido. Torchwick se preocupaba mucho por Ruby y ella se preocupaba mucho por él. Estaba perdida, sola, asustada, no tenía nada, ni siquiera sus recuerdos, y él le dio un propósito, y no lo hizo porque se volviera malvada o lo que sea, lo hizo porque llegó a preocuparse por él. Cuando me dijo que yo era su plan B, quería que la protegiera de Cinder. Supongo que él tampoco confiaba en ella. Con un profundo suspiro, se giró de lado, mirando fijamente la puerta. Así que Ruby hizo todas esas cosas terribles porque las personas que le importaban debían hacerlas para el plan que Cinder tuviera.
Bueno, ir más allá por las personas que le importan suena típico de Ruby, pero entonces, matar a alguien, con sus propias manos, quitar una vida, aunque fuera en defensa propia, no la veo haciendo eso, pero Mercury dijo que estaba allí con ella. Eso debió haber sido muy traumático para ella. Mercury dijo que todavía está conmocionada por eso, tuvo que pasar por eso, y las únicas personas allí para consolarla o ayudarla a superarlo, Roman, Torchwick, Neo, Emerald y Mercury. Yo no estaba allí para ella, y ellos sí. La buscaba, intentaba encontrarla, nunca me detuve. Sintió un dolor que le recorría el brazo, que hacía tiempo que había sido cercenado, pero aún así, con una respiración temblorosa, se calmó. En el baile, yo me divertía y fue Mercury quien la contactó cuando estaba en Mountain Glen. La llamó, le contó que yo era su hermana, estaba preocupado por ella mientras yo disfrutaba de la fiesta. Y luego fuimos a Mountain Glen. No tenía buenos recuerdos de ese lugar, aunque fue un día de campo comparado con la caída de Beacon. Me capturaron y esa fue la primera vez que me encontré cara a cara con Torchwick. Incluso entonces, él protegía a Ruby. Decía que no quería que le pasara nada, que la quería a salvo. Neo también parecía muy protectora con ella, y todavía lo hace. Durante todo el tiempo que estuvieron allí, no creo que Neo se separara mucho de Ruby. Cuando por fin me liberé y subimos a ese tren, pude hablar con mi hermanita por primera vez desde que desapareció. Ella dijo que tenía suerte de tenerme como hermana, apretó el puño mientras el dolor y la ira la recorrían por completo, apretó los dientes y las lágrimas le nublaban los ojos. Quería proteger a Torchwick y a Neo, de mí, de mi equipo, aunque su plan iba a costar la vida de mucha gente, quería ayudarlo. ¿Por qué? ¿Porque le importaba? Entonces, ¿por qué no intentó detenerlo? Ya está muerto por el camino que eligió y Ruby podría haber terminado igual. Si le importaba, ¿por qué no la apartó para protegerla? Jan se acurrucó, abrazándose con todas sus fuerzas con un solo brazo. Supongo que es un poco hipócrita de mi parte. Ser cazadora fue lo que me costó el brazo, lo que llevó a Tisdale al hospital, Pirra y Penny están muertas, era parte de los caminos que elegimos, y ya sea Ruby cazadora o villana, seguirá en peligro. En el tren, pude ver que solo quería proteger a las personas que le importaban, y por lo que Mercury me contó, puso eso por encima de todo, por encima de su propia seguridad, y por encima de la vida de los demás. Así que, así es como alguien tan amable e inocente se las arregla para convertirse en un monstruo, susurró Jan con amargura. Intenté conectar con ella, y por un segundo me pareció que era ella misma, esa sonrisa, me resultaba tan familiar, y luego desapareció. Se convirtió en otra persona antes de que me mandara de aquel tren. Sus ojos no eran los mismos. Quizás ese lado más frío y duro de ella es como un escudo que se puso para lidiar con todo lo que tuvo que hacer por Torchwick. Incluso después de todo eso, no pude delatarla, una suave sonrisa se dibujó en sus labios y lágrimas brotaron de sus apagados ojos lila. Cuando regresó a Beacon con Mercury y Emerald, yo no sabía qué pensar. Tenía miedo, alivio, y tristeza. Le rogué a mi equipo que no la delatara y entonces me dijo que seguiría adelante, dejando a Torchwick en el pasado. Creo que, en el fondo, sabía que era mentira, pero de verdad quería creerle. Habló con papá y luchó con Crow y, al final, ambos aceptaron lo que había hecho y le creyeron cuando dijo que lo superaría. Y entonces, llegaron las finales del torneo, sintió un terror profundo e insoportable en el pecho al recordar aquellos acontecimientos, pero aún así, necesitaba respuestas, necesitaba la visión completa. Ruby vino a mí, me dijo que se iba a ir, que era la última vez que me vería, y la forma en que lo dijo me rompió el corazón. Acababa de recuperarla, pensé que tal vez podría empezar a reconstruir lo que teníamos, a recuperar a mi hermanita. Todo era una farsa. Solo me estaba manipulando para que ella y Mercury me enfadaran más, para que fuera más fácil engañarme con su plan. Eso es. Necesito más respuestas. Dicho esto, Jan se puso de pie de un salto. Sus ojos estaban rojos como el carmesí, su semblanza brillaba con su alcance mientras salía furiosa de su habitación, pisando fuerte por el pasillo con determinación hacia la habitación de invitados. Mercurio. Gritó Jan mientras abría la puerta sin dudarlo. El chico canoso levantó la vista de su revista y la miró desde la cama. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Acabamos de entrenar hace unas horas, quizás deberías descansar un poco más antes de otra ronda con, cállate. Jan caminó hacia él, cerró la puerta de golpe tras ella antes de agarrarlo por el cuello de la chaqueta, lo que provocó que se le cayera la revista. Aún así, la miró impasible ante su ira, esperando pacientemente a que dijera lo que era tan importante para ella. ¿Sabes lo que has hecho?
¿En serio? Mataste gente, tú y Ruby. Lo soltó, tirándolo sobre la cama mientras permanecía de pie junto a él, resoplando de rabia. He perdido el brazo, Tisle sigue en el hospital, Penny y Pirra están muertas y tú causaste todo. ¿Acaso te sientes mal? Respóndeme. ¿Me siento mal? Su expresión era sutil mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, mirándola con sus fríos ojos grises. La verdad es que no sé si Ruby se siente mal, al menos no de la forma en que te lo imaginas. ¿En serio? La voz de Jan se suavizó. Contrariamente a la ira que Emerald esperaba, sus ojos se tornaron lilas mientras sus hombros se hundían. ¿Cómo puedes decir que están muertos, Mercury? Mis amigos están muertos, tanta gente inocente, y me dices que no sientes nada. Mira, acepté mi transformación el día que maté a mi viejo. No hay vuelta atrás con ese Jan. Si matas a tu propia sangre, a partir de ahí solo irá cuesta abajo en cuanto a tu sentido de la moralidad, y aprendes a soltar la culpa rapidísimo. Se puso de pie. Sus ojos grises reflejaban una ira fría mientras la miraba fijamente. Pero he pasado tiempo contigo, no eres cruel. Jan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al pensar en lo que esto significaría para su hermana, si sentía lo mismo que él. Bueno, las cosas han cambiado. Sentirse mal no resucita a nadie y, sinceramente, si vuelvo con Cinder, probablemente dormiré bien si lastimo a más gente. Al final, uno prioriza lo que le importa sobre todo lo demás. Todos lo hacemos. Para los cazadores, priorizan la protección de las personas incluso sobre sus propias vidas. Para Ruby, ella priorizó a Roman y Neo sobre las vidas de los demás. Simplemente me importaba más que nadie. Su expresión se suavizó a su serena neutralidad mientras se metía las manos en los bolsillos y se alejaba de Jan. ¿Y ahora qué? ¿Qué te importa? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué salvaste a mi hermana? Jan se esforzó por recuperar la compostura. Necesitaba respuestas. No era momento de dejarse vencer por la desesperación. Es complicado y prefiero no entrar en detalles. Mercury se encogió de hombros, dejándose caer en la cama y cruzando las manos sobre las piernas abiertas. Sí, bueno, Ruby aún no ha llegado, así que este es el mejor momento para que me lo cuentes sin que ella se interponga. Así que, habla. Se cruzó de brazos y se acercó un poco más, dejándole claro que no se iría hasta que consiguiera lo que quería. Vale, da igual. Soltó un suspiro de resignación. Bueno, no tengo por qué decirle que tengo una relación romántica con su hermana pequeña, pero supongo que puedo convencerla. Bueno, como dije, no hay vuelta atrás después de matar a alguien, y mucho menos a un padre, te cambia. Y después de que Cinder me encontrara un uso, obtener algún tipo de redención o lo que fuera, se convirtió en algo en lo que ni siquiera pensaba, y mucho menos me importaba. Sabía que estaba demasiado perdido, así que no me importaba. Entonces conocí a una chica rara y torpe, y fue extraño. Supongo que empecé a preocuparme por ella. Al verla quitarle la vida a otra persona por primera vez, al ver esa mirada en sus ojos, supe que no era como yo ni como Emerald, era una buena persona, sin importar de qué lado estuviera. Quería ayudarla y, al poco tiempo, vio algo en mí que no era solo útil o un medio para un fin, sino algo mejor, supongo que me encontró bajo toda mi presunción. Por eso estoy aquí, porque me preocupo por Ruby, lo mismo va para Neo, y por mucho que pienses que odiarla por todo lo que ha hecho es lo correcto, en el fondo, quieres, a la mierda lo que deberías sentir y pon lo que te importa primero. No la odio, odio en lo que se ha convertido. Jan se abrazó con el brazo, con la mirada perdida. Es lo mismo, no intentes edulcorarlo para no herir tus sentimientos. Ella es en lo que se ha convertido, pero en el fondo sigue siendo la misma persona. Así que, ya que hablamos de respuestas, dime con sinceridad, ¿qué te importa más? ¿La vida de tus amigos, tu brazo, la vida de gente que no conoces, tu código moral, o tu propia hermana pequeña? ¿Qué es lo que realmente te importa que pondrías por encima de todo? No lo sé. Jan temblaba. Nunca antes había sentido tantas ganas de huir, pero sabía que no podía. Necesito respuestas, necesito saber qué hacer. Esa no es una respuesta y lo sabes. Te pregunto lo que más te importa. Debería ser una pregunta sencilla. Pasaste por un infierno intentando recuperar a Ruby, y ahora te quiere de su lado. Ha recuperado sus recuerdos, eres su hermana otra vez, así que te lo preguntaré una vez más. ¿Qué te importa más, tu hermana o tu moral? Jan retrocedió visiblemente ante su pregunta. Había tocado la fibra sensible, lo que significaba que iba por buen camino.
Creo que quieres decir que Ruby es lo más importante para ti, pero sigues dejando que lo que deberías sentir se interponga en tu camino hacia lo que realmente quieres. ¿Qué tal si lo digo de otra manera? Mercury la miró con los ojos entrecerrados y ella vaciló, incapaz de sostener su mirada severa. Si Ruby decide volver con Cinder y no la sigues, ¿podrías matarla? Observó cómo los ojos de Yang se agrandaban, su cuerpo se relajaba al tiempo que su brazo caía a un costado. Por un largo instante, guardó silencio, mirándolo fijamente. Muchas emociones brillaron en sus ojos lilas. Asco, horror, culpa, confusión, frustración y, finalmente, resignación, mientras se refugiaba en su mente. ¿Podría hacerlo? Durante todo el tiempo que estuvo de su lado, no luché contra ella ni una sola vez, ni siquiera cuando Vale estaba en peligro. Si lo hubiera hecho, si la hubiera detenido en ese momento, tal vez habríamos podido detener el tren a tiempo. Ese día hubo muertos, mis amigos resultaron gravemente heridos y Cinder usó eso para abrumar a la gente con su discurso después de lo de Penny. Aún así, no detuve a Ruby, no luché contra ella. Los ojos de Yang se cerraron con fuerza. Su mente era una tormenta tumultuosa de sentimientos y pensamientos que la azotaban en una confusión que parecía que la destrozaría. Aún así, a través de la neblina de duda y confusión, lo imaginó. Todo Vale en juego, la vida de sus amigos en juego y la única forma de salvarlos, era matar a su hermana pequeña. Podía verlo con una nitidez escalofriante. Ruby se encogía bajo su hermana mayor, sus grandes ojos plateados brillaban de miedo mientras Jan alzaba el puño, lista para asestar el golpe final que le quitaría la vida. ¡No! Con un grito desesperado, Jan abrió los ojos de golpe, pero apenas podía ver a través de la neblina que se acumulaba en ellos. El corazón le latía con fuerza en el pecho y respiraba con dificultad y temblor. Sintió que estaba a punto de vomitar. Cada fibra de su ser sentía repulsión y asco ante la sola idea. Sentía que iba tan en contra de su esencia, que su alma lo rechazaba. Eso pensaba. Con un suave suspiro, Mercury se puso de pie frente a Jan, aún temblando. Sin embargo, cuando la mano de Mercury se posó reconfortantemente sobre su hombro, ella lo miró con lágrimas en los ojos y él pudo ver que lo que realmente deseaba contrastaba con lo que creía correcto. Mira, no tienes por qué sentirte mal. Así que tu hermana es lo más importante para ti, como si eso te convirtiera en una mala persona. No seguí a Cinder porque quisiera provocar el fin del mundo ni nada por el estilo, la seguí porque tener un propósito era lo único que importaba en ese momento, y no sigo a Ruby para salvar el mundo y hacer el bien, sino porque ella es lo que me importa ahora mismo. Verás, resulta que el mundo no es tan simple como blanco o negro. Ruby hizo cosas malas, pero nunca fue mala persona. Es solo cuestión de prioridades, y no hay nada de malo en poner a tu hermana por encima de todo. Sonrió con su sonrisa despreocupada y arrogante, encogiéndose de hombros como si nada, pero para Jan, era todo lo contrario, mientras ella lo miraba con los ojos entrecerrados. Lo dices como si fuera tan sencillo. Ya has hecho tanto daño que te resulta fácil verlo todo en tonos grises, pero no puedo ignorar toda la muerte y la destrucción que han causado, y mucho menos, ser parte de ella. Su rabia se apagó cuando la duda y la culpa inundaron su corazón y su mente, con la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo. Bueno, si no quieres elegir entre ambas opciones, ¿por qué no dejas que alguien más la mate? Su tono se tornó hostil al acercarse amenazadoramente. Estoy seguro de que hay mucha gente en ambos bandos a la que le encantaría descuartizarla. Puedes dejar que lo hagan y fingir que no tienes problemas. No te preocupes, Neo y yo intentaremos protegerla. Tú puedes quedarte al margen y observar lo que sucede para conservar tu valiosa moralidad. ¿Sabes qué me molesta? Cómo actúas así es muy complejo. Sabes que quieres proteger a tu hermana. En el fondo, no te importa lo que haya hecho o pueda hacer. Quieres estar de su lado, pero tampoco quieres renunciar a tu superioridad moral, así que para no tener problemas actúas como si pudieras apartar la mirada y no hacer nada, como has estado haciendo todo este tiempo. Bueno, ya sabes, Jan, ya sea que Ruby muera o tus amigos, estás soñando si crees que tu decisión de no hacer nada justifica una conciencia tranquila. Jan forcejeó, intentó con todas sus fuerzas contener la ira que sabía que debía sentir hacia él, pero no pudo. No podía sentir rabia hacia Mercury, ni siquiera hacia sí misma. En cambio, sintió que empezaba a cerrarse, que caía en la desesperación. Tiene razón. Si de algo sirve, Ruby todavía te ama y creo que sabe que te va a necesitar. El mundo está en su contra, no importa de qué lado esté, todos tienen una razón para odiarla y una razón para matarla.
Sinceramente, no lo demuestra, pero creo que tiene miedo, solo quiere a su hermana mayor apoyándola. Sus ojos y su voz se suavizaron con compasión y empatía mientras retrocedía, dándole espacio y un momento para pensar. Ella lo miró, sus palabras y la golpeó con fuerza, pero él pudo ver una epifanía en esos grandes ojos lavanda. Jan. Mercurio. Ya estamos en casa. Gritó alegremente una voz familiar desde abajo. Ruby, la voz de Jan llegó como un suave susurro mientras ella y Mercury miraban hacia la puerta y luego se miraban. Tras un instante, asintió sutilmente. Sus ojos brillantes reflejaban una convicción que le decía a Mercury más que las palabras. Con una sonrisa de reconocimiento, él abrió la marcha, seguido de cerca por Jan, antes de salir de la habitación y cerrar la puerta tras ellos. «Guau», Jan parpadeó, sin saber muy bien qué decir mientras ella y Mercury miraban estupefactos a Ruby. ¿Te gusta mi nuevo look? Ruby se sonrojó, frotándose la nuca con timidez. El atuendo de Ruby era radicalmente diferente del que Roman y Neo le regalaron. Llevaba el pelo muy corto, y la cicatriz de su frente se exhibía con orgullo. Llevaba una blusa negra con el escote justo debajo del pecho, dejando al descubierto su vientre, con las mangas largas arremangadas hasta los brazos, dejando ver el rojo interior, que contrastaba con el resto del negro de la blusa. Sujeta a sus hombros con alfileres metálicos en forma de su emblema de rosa, llevaba una capa larga y suelta que caía en un degradado de negro en la parte superior a gris en el centro, antes de volverse rojo brillante en el último tercio hasta los tobillos. A la cintura, lucía una falda negra que le llegaba hasta las rodillas y terminaba en volantes en el bajo, sujeta por un cinturón de cadena plateada. Calzaba botas militares negras con cordones rojos y complementaba su look con una cruz de acero invertida que le colgaba del cuello, dos rubíes que colgaban de sus orejas perforadas mediante finas cadenas de oro y, por último, un bombín negro, ya familiar, con una rosa en lugar de la pluma que llevaba Roman Torchwick. «Guau», repitió Mercury, aunque con una connotación diferente, mientras la observaba de arriba a abajo, boquiabierta, por un instante antes de recobrar la consciencia. Bueno, sobre todo, seguía sin poder apartar la mirada de ella. Neo, quien cruzó los brazos sobre el pecho y lo fulminó con la mirada, captó el subtexto de su mirada. Es definitivamente diferente. Jan intentó no parecer del todo desconcertada, pero no pudo evitar sentir que era demasiado diferente. Gracias, creo. Ruby bajó la mirada, sonrojándose un poco más al cruzarse brevemente con la mirada de Mercury. Tras unos segundos para recuperar la compostura, respiró hondo para tranquilizarse y volvió a mirarlos con una mirada más seria. En fin, ya que hemos vuelto, es hora de una reunión de equipo. Ni siquiera se detuvo a preguntar si Jan estaba de acuerdo. Debía tener mucha fe en ella y en mí. Él negó levemente con la cabeza y sonrió antes de caminar hacia el sofá de la sala. Tras una mirada de duda a su hermana, Jan lo siguió con Neo de cerca. Los tres se sentaron, Mercury en el medio y Jan y Neo a sus lados. Ruby se acercó, carraspeando antes de comenzar. «Muy bien». Comenzó con entusiasmo, intentando transmitir un liderazgo desenfadado con un toque de humor. «Ahora que todo está en orden, pasemos a la misión principal». «¿Cuál es?». Mercurio le sonrió con picardía, feliz de seguirle el juego. «Vamos a encontrar a Cinder y obligarla a contarnos todo». Su sonrisa se desvaneció y su mirada se volvió más fría e intensa. Todos lo notaron, hablaba en serio. Lo mejor es ir a Mistral, empezar por ahí y seguir hasta encontrarla. Oh, eso es genial. Mercury se dejó caer en el sofá con poco entusiasmo. Así que voy a formar un equipo con mi novia y sus dos hermanas psicópatas para intentar encontrar a mi antiguo jefe, superpoderoso e implacable, mientras todos los bandos intentan atraparnos. ¿Sí?, respondió Ruby alegremente y, sin dudarlo, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Suena bien. Le devolvió la sonrisa, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las piernas mientras él y Ruby intercambiaban una larga mirada. Bueno, supongo que deberíamos, guau. Gritó Jan, levantándose de golpe, con los ojos abiertos de asombro e incredulidad. Novia. Mierda, dije todo eso en voz alta. ¿Sí?, intervino Ruby con su voz alegre antes de usar su apariencia para acercarse rápidamente a Mercury, lanzándose sobre su regazo y casi dejándolo sin aliento al atraparla. Se detuvo, sentada en su regazo, con la cabeza apoyada en su pecho y sonriendo a su hermana, aún conmocionada. «¿Mercury es mi novio, sorpresa?» Oh, bueno, eso es genial». Jan levantó los brazos antes de darse la vuelta mientras comenzaba a alejarse, y luego se dio la vuelta rápidamente.
Porque claro que sí, ¿vale? Así que de repente esto tiene mucho más sentido, maldita sea, de todos los chicos del mundo tenía que ser él. Oye, estoy aquí, ¿sabes? Dijo Mercury con cara seria, mientras Ruby se reía a costa de ambos. Vamos, hermanita, Mercury es dulce, tranquilo y divertido. Has pasado semanas con él y sé que hice bien en dejarlo contigo. La sonrisa de Ruby se suavizó al rodearlo con un brazo, apretándose contra él mientras él se sonrojaba, más por sus halagos que por su cariño. No puedo creer que estés siguiendo esto. Jan suspiró mientras se acercaba a la pared más cercana, golpeando la cabeza con un golpe seco. Novio, ¿por qué no? Ahora, incluso Neo reía en silencio ante la reacción de Jan. A pesar de su instinto protector hacia su hermanita adoptiva, no pudo evitar encontrarle graciosa la reacción de su nueva compañera. Junto a Neo, Mercury rodeó a Ruby con el brazo, poniéndose cómodo con su novia, luciendo cada vez más feliz. Sin embargo, tras la sonrisa de Ruby, sentía tantas cosas. Sentimientos de amor, felicidad, gratitud, alivio y satisfacción se contraponían al miedo, la aprensión, la inquietud y el dolor que irradiaba desde su cicatriz. Por ahora, he recuperado a mi hermana. Las últimas personas en el mundo en las que confío y amo, personas en cuyas manos pondría mi vida sin dudarlo, están de mi lado y de mi lado. Siento que el mundo me aplasta, pero con estos tres, siento que podemos superar cualquier adversidad. Bueno, esto es todo. Mercury miró la casa que había llamado hogar durante meses. Soltó una suave risa al sentir una inesperada nostalgia por el lugar mientras él y su nuevo equipo se encontraban afuera, despidiéndose del edificio antes de partir hacia lo que les aguardara. Tenemos un largo camino por delante, debemos ponernos en marcha, dijo Ruby con solemnidad, despidiéndose de su hogar, un hogar lleno de recuerdos que recuperó. Oye, por cierto, Mercury miró a su novia a su lado. Me has despertado la curiosidad. No nos enseñaste ni a mí ni a Neo los diseños de tu nueva ama. Me gustaría ver qué hiciste con tus guadañas. Ah. Cierto, casi lo olvido. Ruby sonrió tímidamente. Sus tres compañeros la observaban con interés mientras retrocedía unos pasos. Una suave brisa primaveral la envolvía, tirando de su capa mientras se estiraba lentamente hacia atrás. En un borrón de plata y rojo, Ruby sacó su arma de la espalda mientras ésta se desplegaba rápidamente ante ellos. Mercury y Jan abrieron los ojos de par en par y quedaron boquiabiertos al ver una enorme guadaña de doble filo, fácilmente el doble de alta que su portadora, que se alzaba imponente junto a ella, sujetando el centro del largo mango. Su bota se posó sobre la larga hoja curva que reposaba en el suelo, mientras la otra hoja se cernía sobre ella, con su media luna apuntando en dirección opuesta a la de abajo. Permítanme presentarles la guadaña incendiaria autónoma dual, Eclipsor de almas. Declaró Ruby con orgullo, mientras su equipo quedaba maravillado ante la gigantesca ama. Ruby, esa cosa es brutal, pero ¿no es un poco grande? Jan parpadeó, mirando la cuchilla superior. Sí, pero entrené con Neo todas las noches después de que la obtuvimos y estoy creando mi propio estilo de lucha, que combina lo que ella me enseñó con lo que me enseñó el tío Crow. Además, su voz se suavizó al sonreír con nostalgia, acariciando suavemente el frío mango de metal con el pulgar. Era lo único que me parecía correcto. ¿Ah, sí? Sonrió Mercury mientras se acercaba a ella. Tengo que ver esto. Espero que aprendas rápido. No quiero andar siguiendo a un líder que ni siquiera sabe pelear. No te preocupes, Ruby se inclinó hacia él, con una sonrisa satisfecha formándose en sus labios mientras miraba a su novio. Todavía puedo darte una paliza. Me gustaría ver eso. Su sonrisa se suavizó mientras se metía las manos en los bolsillos. Apuesto a que sí. Ruby le guiñó un ojo antes de doblar su arma absurdamente grande, haciéndola más manejable antes de enfundársela a la espalda. Bueno, equipo, deberíamos irnos, tenemos un largo camino por delante para llegar a Mistral. Su expresión se enfrió al mirar de Mercury a Neo y luego a Jan. Su mirada se posó en su hermana mayor un largo instante con un tono melancólico y sombrío, antes de que Jan le devolviera la mirada con un sutil asentimiento. Con un suave suspiro, Ruby se dio la vuelta y, sin decir una palabra más, comenzó a caminar por el sendero que se alejaba de casa. Esperen. Todos se detuvieron ante un grito familiar cuando un Taiyan corrió hacia ellos, con una caja firmemente sujeta bajo uno de sus brazos. ¿Papá? Jan arqueó una ceja, perpleja. Ya se habían despedido de él y él les dio su bendición para irse, aunque no le contaron todo el plan. Acaba de llegar por correo, esperaba que llegara antes de que te fueras.
Fue hecho especialmente por el ejército adlesiano para ti bajo las órdenes de Iron War. Se detuvo frente a Jan, quien empezaba a comprender qué era el objeto en cuestión. Lentamente, casi demasiado despacio, lo abrió, revelando una prótesis de brazo de alta tecnología y aspecto muy caro. Papá, yo no, póntelo. Mercury le dio un codazo. Al mirarlo, Jan le dedicó una sonrisa cálida y tranquilizadora. Vamos, tenemos trabajo que hacer. Jan observó la prótesis larga y vacilante antes de emitir un suave suspiro. Desató la manga de la chaqueta, anudada justo encima del muñón donde terminaba su brazo, y la retiró, dejando la chaqueta color canela colgando del brazo que le quedaba. Metió la mano en la caja y la sacó, revisando sus detalles antes de colocarla firmemente en su lugar. Funcionaba excepcionalmente bien desde el punto de vista técnico. En cuanto la colocó, notó que funcionaba. La sostuvo frente a su cara, moviendo los dedos lenta y metódicamente. Hace frío, dijo aturdida, sus ojos lilas apagados por la tristeza mientras su brazo caía hacia un lado. Te acostumbrarás. Mercury sonrió mientras Ruby y Neo se unían a ellos. Su hermana pequeña le sonreía con cariño, mientras que la sonrisa de Neo era más orgullosa. Me alegra tenerte de vuelta. Ruby tomó la mano metálica de Jan, cubriéndola con sus cálidas manos, mientras la miraba con cariño a los ojos. Todo va a estar bien. Mientras Jan miraba los familiares y profundos ojos plateados de su hermana, pudo sentir el amor puro e incondicional que Ruby sentía por ella. A pesar de todo, ese amor no se quebró. Jan finalmente entendió lo que Mercury le había dicho. Sigue siendo la misma, sigue siendo mi hermanita. Tengo que hacerlo, tengo que estar ahí para ella esta vez. Yo, todavía la amo, pase lo que pase, y la protegeré. Querido Weiss, hola, espero que esta carta te llegue. Sé que ha sido una locura desde que vea con Fey, y como el CCT no funciona, esta es la única forma en que puedo hablar contigo. Mis cirugías salieron bien, todavía me duele, pero los médicos dicen que debería poder volver a caminar, aunque no saben si algún día recuperaré todas mis fuerzas. Espero que la fisioterapia me ayude. Lamento no haber podido despedirme, pero cuando supe que estabas en casa sano y salvo con tu familia después de que me desperté de la cirugía, no puedo describir el alivio que sentí. Sé que hay tensión entre tú y tu familia, ojalá pudiera estar ahí para ti. Ojalá muchas cosas fueran diferentes. Te extraño mucho, copo de nieve. Sigo despertando pensando en ti, en esa noche. Weiss, siento no haber sido lo suficientemente fuerte, pero pase lo que pase, me recuperaré y luego te encontraré y cuando nos volvamos a ver, hay algo que tengo que decirte. Es muy importante y tengo que decírtelo en persona, pero necesito que lo sepas. Voy a esforzarme mucho en terapia y recuperarme, literalmente, y luego te encontraré. Espero que entonces escuches lo que tengo que decirte. Mientras tanto, eres muy querido para mí y te extraño con todo mi corazón. Atentamente, Cardox Betok. Las manos de Weiss temblaban mientras sostenía la carta con delicadeza en una mano. Las lágrimas resbalaban sobre el papel al caer de su mejilla. En la otra mano sostenía con ternura lo único que acompañaba a la carta, un tulipán blanco. La pasión y la convicción ardían en el pecho de Weiss como nunca antes. Tras dejar la carta sobre la cama, se levantó de un salto y echó a correr por la habitación, sujetando con cuidado la flor al detenerse incómoda ante su enorme cómoda. Rebuscó entre sus cosas hasta encontrar una caja de madera larga y ornamentada. No te decepcionaré otra vez, Tistle. También tengo algo que decirte, y la próxima vez que nos veamos, seré lo suficientemente fuerte para protegerte. Con una respiración superficial y temblorosa, Weiss fijó el tulipán en su cabello, envolviéndolo con su aura para que no se marchitara. Abrió los cierres que cerraban la caja y la abrió, revelando a Myrtenaster. Con delicadeza, tomó su arma por la empuñadura y la levantó. Aguanta, Tistle, lucharé a tu lado. ¡Ay! Chilló Tistle de dolor al caer al suelo. Sus piernas cedieron tras apenas 2 pasos antes de caer al suelo. Un dolor agonizante le recorría la espalda. El sudor regoteaba mientras se levantaba con dificultad del frío suelo de baldosas, respirando agitadamente y sus suaves ojos morados ardían de rabia indignada. ¡Maldita sea! Gruñó con amargura, con las piernas inertes, mientras yacía allí, con los brazos levantando la parte superior del cuerpo del suelo, mientras que la inferior permanecía inerte e inútil. Apretó los dientes, con la mandíbula abultada al morder. El aire a su alrededor silbó y crujió mientras vertía su rabia impotente en su semblanza. ¿Necesitas ayuda? Le habló una voz compasiva mientras él le extendía la mano.
No, no, estoy en el suelo porque me gusta estar aquí abajo, no es que fuera lo suficientemente bajita, Jaune. Tisle rió con dolor. A su lado, Nora la puso sobre el hombro mientras Ren la sostenía del otro lado para ayudarla a levantarse. Toma. Jaune giró su silla de ruedas mientras sus compañeros la ayudaban a sentarse. Te va a llevar tiempo, castigarte. No quiero castigarme, quiero vengarme. Tisle golpeó con el puño el brazo acolchado de la silla. Bueno, por eso vinimos aquí. Queremos perseguir a los responsables de esto, nos gustaría que nos acompañaras cuando te recuperes. Jaune la apoyó con cuidado en los hombros. Su corazón se rompió por ella, la persona más probable, llena de energía y orgullosa que jamás conocería, ahora en silla de ruedas y apenas capaz de dar un paso. Siento mucho lo que le pasó a Pirra, de verdad. Era mi amiga también, pero tengo una cuenta pendiente, y no es con Cinder. Su voz tenía un tono rencoroso mientras su semblanza volvía a encenderse, haciendo temblar el aire con su furia. Lo sé, y para eso necesitarás un equipo. Espero que vengas con nosotros, si lo haces, creo que volverán a cruzarse. Jaune miró a sus compañeros y estos asintieron. Sin embargo, Tisle apenas podía contener su semblanza. Cada dolor agonizante en su columna solo aumentaba su ira. Ruby Rose, te encontraré y te haré pagar. Capítulo 50. Pesadillas. Estoy aquí de nuevo, los pensamientos de Ruby resonaban en la oscuridad mientras permanecía desnuda en el vasto vacío. Ninguna visión ni sensación penetraba la oscuridad total, salvo la sensación de algo cálido y profundo bajo sus pies. Estoy soñando, no es un sueño, es una pesadilla. Una voz inquietantemente suave y compasiva susurró tras ella, tan cerca que podía sentir el aliento de quien la hablaba en su cuello. Ruby sentía el cuerpo pesado, como si sus huesos hubieran sido reemplazados por plomo, aún así, se obligó a moverse. Al poner el pie en el suelo, oyó un chapoteo. Gotas cálidas le salpicaron la parte inferior de las piernas, llenando el aire de un olor acre, escalofriante y familiar. ¿Eres tú?, susurró Ruby. El miedo finalmente se apoderó de ella, apoderándose de su corazón y paralizando sus extremidades mientras miraba su rostro a centímetros de distancia. Era Ruby, pero no al mismo tiempo, la otra ella, la Ruby de mirada gélida, helada hasta la muerte por lo que había visto y hecho. Incluso su voz era tan fría que le provocó escalofríos en la espalda. Soy yo. La fría voz, casi antinaturalmente monótona, de Ruby no alivió su miedo. Quería huir de su doble, pero ahora su cuerpo estaba completamente congelado, obligándola a mirar fijamente esos gélidos ojos plateados. ¿Tienes miedo? Lo dijo con sencillez y suavidad, pero el miedo ni siquiera se acercaba al terror puro que sentía Ruby, como si fuera a asfixiarla, llenándole el pecho de un miedo desenfrenado pero impotente. Voy a protegerte. Su voz era cariñosa y dulce, un marcado contraste con la frialdad de sus ojos. Lentamente, levantó el brazo y posó la mano en la mejilla de su compañera. Las frías manos de Ruby eran cálidas y suaves. Ante su tierno toque, Ruby sintió que su cuerpo se aligeraba, pero en el fondo solo sentía miedo hacia su doble mientras le acariciaba suavemente la mejilla. ¿De qué? Su voz era poco más que un susurro ahogado y constreñido. Podía sentir los cálidos dedos de su doble recorriendo su rostro antes de posarse en su hombro, su suave mano recorriendo lentamente su brazo. A pesar de la ternura de su tacto, Ruby quiso huir, pero sintió un terror aún mayor al contemplar la oscuridad que las rodeaba. ¿De verdad quieres ver qué hay ahí fuera, fuera de tu alcance, escondido en la oscuridad? Los dedos de la fría Ruby recorrieron suavemente la suave palma de Ruby antes de entrelazarlos con cuidado y lentitud con los de su contraparte, uniendo sus manos. Ruby tenía los ojos muy abiertos, el rostro extremadamente pálido y la mirada fija en la oscuridad, presa de un miedo abrumador. No me sueltes. Ante la seriedad en la voz de Cold Ruby, Ruby no pudo hacer más que aferrarse a la mano de su otro yo, que se acercaba un poco más. Sus hombros se rozaron al estar uno al lado del otro. Cold Ruby alzó ceremoniosamente una mano sobre ellas y una pequeña llama se encendió en su palma, disipando la oscuridad y revelando lo que acechaba en las sombras. Ruby temblaba al contemplar a los innumerables seres grotescos, casi humanos, monstruosidades desfiguradas y terribles, con ojos como los de los hermanos Grimm, que miraban fijamente a las Ruby, literalmente fuera del alcance de su mano. Bajo ellos se extendía un charco interminable de sangre que apenas le llegaba a los dedos de los pies, alimentado por las heridas supurantes de los horrores. Ruby tenía la boca seca y la garganta apretada. Quería gritar, pero su voz estaba paralizada. Solo podía mirarlos fijamente mientras sus ojos rojos la quemaban.
Su pequeño cuerpo temblaba y su mano se aferraba cada vez más a la única fuente de calor aparte de la sangre que cubría sus pies. Te protegeré, susurró la fría Ruby. La llama en su mano se apagó, hundiéndolas de nuevo en la oscuridad, pero era demasiado tarde. Ruby sabía lo que acechaba, fuera de su alcance. Sintió frío y calor a la vez, oleadas de náuseas la invadieron mientras el corazón le latía con fuerza. El terror de Ruby se disparó al sentir la mano de su compañera soltar la suya y, de nuevo, se encontró completamente inmóvil. Te mantendré limpio, como siempre. Cold Ruby dio un paso adelante, y una brasa ardiente apareció en su mano, alargándose cada vez más en cada extremo hasta formar una guadaña familiar, su antigua arma, la media luna infernal. De repente, Ruby se quedó sola, con pétalos de rosa humeantes esparcidos a su alrededor, convirtiéndose lentamente en cenizas. A su alrededor, en la oscuridad, oía gritos de agonía y rabia formando un coro ensordecedor, mientras los destellos de la guadaña mostraban a su contraparte matando a las horribles criaturas antes de que el fuego se apagara una y otra vez, hundiéndola de nuevo en la oscuridad. ¡Corre! Una voz de hombre, con una familiaridad agridulce, le gritó desde dentro de su mente. Roja, sal ya. La voz la arrancó de su inmovilidad. Su cuerpo se sentía ligero mientras el miedo y la adrenalina corrían por sus venas. Giró sobre sus talones, casi resbalando en la sangre antes de usar su semblanza, huyendo lo más rápido posible, aunque no tenía ni idea de a dónde. Simplemente escuchó las palabras que resonaban en su mente, gritándole que corriera. Podía sentir esas cosas, agarrándola, aullando y chillándole mientras se movía a toda velocidad, pero no se detuvo. Después de un tiempo, ni siquiera podía oírlas por encima del latido de su corazón en pánico. De repente, no había nada bajo sus pies, el charco de sangre superficial había dado paso a un vacío absoluto y entonces, cayó. Ruby se desplomó sobre ella. Aún podía ver los destellos de fuego de su otro yo luchando por ella. Un escalofrío le heló la sangre al sentir unas manos que la sujetaban, sujetándole los brazos y las piernas con fuerza, arrastrándola rápidamente hacia el abismo. ¡No! Ruby se levantó de golpe, con todo el cuerpo empapado en sudor y un dolor intenso atravesó su cicatriz y se extendió por su cabeza mientras temblaba en su tienda, jadeando. Solo era un sueño. Solo era un sueño. No es un sueño, una pesadilla. Una voz que parecía a la vez suya y, sin embargo, ajena a ella resonó en su mente consciente, y entonces todo el terror de su pesadilla regresó, ahora demasiado real. Temblando, se levantó tambaleándose, agarrándose la cabeza con una mano mientras abría la cremallera de la tienda, cayendo de ella y desplomándose sobre el suelo herboso, todavía temblando, con la respiración agitada y trabajosa mientras el sudor le goteaba de la frente. Una brisa fresca y suave aliviaba un poco el fuego que parecía consumirla por dentro. Todavía estaba oscuro, pero oía el canto de los pájaros a su alrededor. El amanecer no estaba lejos y la luna brillaba lo suficiente como para ver el campamento a su alrededor. Las tiendas de Yamineo estaban a ambos lados de la suya. Mientras su corazón latía con más calma, oía los suaves ronquidos de Yamineo. No era muy madrugadora, era la única despierta. Los recuerdos de su pesadilla se repetían una y otra vez en su cabeza, provocándole escalofríos, hasta que vio algo. Una figura yacía al otro lado de la fogata apagada. Al acostumbrarse a la luz, se dio cuenta de que era su novio, durmiendo a la intemperie en su saco de dormir, con la entrada de la tienda abierta. Cerró los ojos, concentró su atención y, tras ignorar los pájaros y los ronquidos de su hermana, pudo oír la respiración suave y rítmica de Mercury. Una idea, o más bien un capricho, la asaltó y no se le ocurrió ninguna razón para no llevarla a cabo, así que rebuscó rápidamente en su tienda y cogió su manta. Su miedo se disipó y una leve sonrisa se dibujó en sus labios al salir de la tienda. Tan silenciosamente como pudo, gateó hacia él. Su piel pálida casi brillaba a la luz plateada de la luna cuando se detuvo a su lado, con las piernas apoyadas debajo de ella, incorporándose para poder mirarlo. Ruby extendió la mano con cautela, apartándole el flequillo. Parecía tan tranquilo mientras dormía. Solo mirarlo le pesaba los párpados. Ruby se acomodó con cuidado y lentitud, poniéndose la mitad de la manta debajo mientras los cubría a ambos con la otra mitad. Se acomodó, su respiración suave y regular le decía que no lo había despertado. Se animó un poco más, acurrucándose más cerca de él y apoyando la cabeza en su hombro.
Después de solo un minuto, pudo sentir su calor, el suave subir y bajar de su pecho, atrayéndola cada vez más a una cómoda comodidad, y entonces, él se movió, su brazo, que había estado arriba, manteniendo las manos bajo la cabeza, bajó mientras rodeaba con su fuerte brazo a la pequeña, atrayéndola hacia sí. Su sorpresa se fue desvaneciendo poco a poco, no parecía haberse despertado. Así que Ruby simplemente lo miró desde su hombro, sonriendo satisfecha mientras cerraba los ojos, sintiéndose completamente segura, se dejó llevar por la inconsciencia y no tuvo otra pesadilla el resto de la noche.